Romanos capítulo 11, versículo 29. Gloria a Dios, denle gloria a Dios cuando lo encuentren. Romanos capítulo 11, versículo 29. Tema: el llamamiento de Dios para con los hombres. Es el tema. Amén. El llamamiento de Dios para con los hombres es el tema. Base bíblica, Romanos 11, 29. Amén. He estado en otros lugares, he estado en prisiones, he ido a muchas prisiones. Me gusta mucho visitar estos lugares. De ahí fuimos rescatados. Amén. Y ahora los visitamos. He mirado hombres que ya no tienen ni una parte en blanco en su cuerpo para que se distinga, todos rayados. Dice el hermano Chavita, los hombres verdes. Pero ¿sabes qué, brother? Cuando Dios llega y toca los corazones, aún esos hombres rayados, todos cicatrizados, todo por donde sea, y cuando llega Dios y los toca, ¿sabes qué? Esos hombres se quebrantan y lloran como niños. Amén. Porque es la presencia de Dios. Mira, brother, cuando el Señor le habló al pueblo de Israel y los llevó al monte Sinaí, al pie, el pueblo no quería venir al monte Sinaí porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, mejor ve tú y habla con Dios, porque nosotros no podemos estar ahí, no sea que nos consuma. ¿Por qué? Por la maldad que hay en nosotros. Pero Dios, con su fuego purificador, lo que quiere hacer es purificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer esto, mire, que vamos a estar viendo. 11, 28 y 29 voy a leer, amén, pero nos vamos a basar en el 29. Habla de la restauración de Israel. Dice el versículo 28: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, hablando del pueblo de Israel, literalmente, Jerusalén. El Israel que usted ve en guerra, ahí está hablando específicamente de ellos. Amén. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios escogió un pueblo para él y no se arrepiente. Dice la palabra del verso 29: porque irrevocables son los dones. ¿Y qué? ¿Para quién? Para el ser humano. Amén. El llamamiento de Dios para el ser humano. Dios te llama con un propósito, brother. No creas que Dios te ha llamado nada más para que vengas a perder el tiempo porque no tiene nada que hacer. No, Dios tiene un propósito en cada una de las vidas, independientemente de la edad o del sexo que tengamos. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos. Y a través de la palabra de Dios podemos ver tú y yo. Joel capítulo 2, versículo 28 dice el Señor: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios te ha llamado con ese propósito en tu vida, varona. Amén. Con un propósito te llama Dios. Amén. Entonces yo tal vez no pueda descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tal vez yo no te lo pueda decir. ¿Sabes quién te lo puede decir? El Espíritu Santo. Ya dijimos que Dios es espíritu. Amén. No se le olvide, amén, lo que hablamos. Atesoro en su corazón. Estas palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Amén. Para el hombre espiritual. Amén. Todo eso lo vamos a estar viendo a raíz de las veces que vengamos a predicar. Amén. Dios llama al hombre, al ser humano, con un propósito. Tal vez te digo, habla de dones. Amén. Y los dones son para edificación de la iglesia. Amén. Pero el llamamiento es para todos los hombres y mujeres. Ahora bien, si bien no te puedo decir el llamamiento para el cual Dios te ha llamado a ti, sí te puedo decir uno en específico, generalizando a todo el pueblo de Dios. Aquí incluimos también nosotros.
Hermano, yo, ustedes, todo el que ha escuchado la voz de Dios, Jesús, cuando ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos: miren, vayan por todo el mundo y lleven este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es un llamamiento para con nosotros de parte de Dios, que tenemos que cumplir tú y yo, los que hemos sido lavados una vez por la sangre de Jesús. Esa es la gran comisión que tenemos, de ir y llevar esta palabra, llevar el evangelio, que son buenas nuevas. El evangelio, eso significa, amén, buenas nuevas de salvación. Ahora bien, Dios para eso nos ha llamado. ¿Para qué? Para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Ya dijimos la otra vez, los ángeles anhelan hacer esto, brother. Los ángeles anhelan estar aquí parados diciéndote: Dios te está llamando para que extiendas, para que proclames el reino celestial. Sí, amén. Amén. Y a los ángeles tienen su límite por Dios. No que no puedan hacerlo o que no quieran. No, Dios estableció leyes, reglas que Él mismo no puede quebrantar. Él mismo tiene que cumplirlas, porque entonces sería un Dios que no nos estaría dando ejemplo para cumplir las leyes, amén, las reglas que Él puso, los decretos, los mandamientos, amén. Entonces los ángeles tienen su función, y arcángeles, y querubines, y serafines, y tanta teofanía que hay, amén, de parte de Dios. Pero sí, amén, lo que nos corresponde es hablar la palabra de Dios. Irrevocables son los dones. ¿Sí saben qué es la palabra irrevocable, verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es? Dios no se arrepiente de llamarte, brother. Amén. O sea que cuando Dios te habla, hermano. Cuando Dios te aparta. Ya si uno se pierde, se desvía, se desbalaga, Dios no se arrepiente de haberte llamado. Acuérdense del hijo pródigo. ¿Qué pasaba? El hijo pródigo se fue a una provincia lejana, amén, y desperdició sus bienes, la herencia y todo. Pero ¿qué pasaba? No dejó de ser hijo de aquel padre, ¿verdad que no? Así es Dios cuando te llama. Dios te llama y Dios no se arrepiente de haberte llamado hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por ello, amén. Éxodo capítulo 3. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Amén. Les voy a dejar de tarea que se aprendan los libros de la Biblia. Amén. ¿Cuántos se saben ya los libros? Todos los libros. ¿Todos? Gloria a Dios. Ir al varoncito y acá el otro varoncito. 2. Amén. Entonces, ¿nos lo vamos a grabar? Allá está otro. 3 son, 1, 2, 3. ¿Nadie más? Porque vamos a preguntar a los 4. ¿Saben todos los libros? ¿Cuáles son los 5 libros de la ley? ¿Cuáles son por eso? ¿Y cuáles son los poéticos? Los salmos. De Job a Cantares, amén. Entonces eso es para edificación de nosotros, amén. Quiero que se los aprenda. Así va a estar usted, ¿sabe por qué? Así cuando le demos una cita, usted ya va a decir: Génesis, Éxodo, ahí está. Levítico, Deuteronomio, amén, ahí lo va a hallar de volada, amén. Ya no se la va a quebrar, ni va a estar ahí perturbando al de al lado. ¿Qué? ¿Cuál está? Amén. Entonces, esta relación personal con Dios, amén. Cada quien, sí. Amén. Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Dios para con los hombres, amén. El llamamiento de Dios para con usted, hermano, hermana, amén. Capítulo 3, verso 1, a la letra dice: en el nombre de Jesús, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí sabe qué es una zarza? Es un montón de hierbas, esas espinas, esas secas, que se va haciendo unas bolototas ahí cuando el aire, ¿sí se ha fijado? Esas son las zarzas. Como dice uno en Caló, una llamaradilla de petate. Pero Moisés miraba que esa zarza no se consumía, varón. Y una hojarasca tú le prendes un chispazo y fin, tan, ¿sí o no? Y esta zarza no se consumía. Moisés apacentaba las ovejas. Dése una idea, trasládese ahí. Amén.
Está un gran desierto y Moisés apacentando las ovejas. Ve un fuego allá, ardiendo, va. Y mira que esa zarza no se consume, al contrario, más fuego sale. Dice Moisés, bueno, ¿qué estará pasando? Pero es Dios hablando, llamándolo. Amén. A Moisés lo llamó de esta manera. A nosotros, ¿cómo nos está llamando Dios? Dios te va a impresionar, brother. No, nosotros no podemos impresionar a Dios. Ay, Señor, que yo oro día y noche y tengo semanas y meses y mira y ayuno. No, hombre, sabes que a Dios no lo impresionamos con nada, hermano. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios, le digo, Señor, gracias, porque tú no te dejas mover por nuestros sentimientos. Dios es espíritu, brother, y Dios sabe lo que vamos a hacer aún ahorita saliendo de aquí. Amén. Porque yo no puedo decir ahorita, no, ahorita salgo y voy allá y llevo la palabra otra vez ahí y todo, y no, me desbalago y voy y me acuesto ahí, veo la tele y todo. Dios no se deja guiar por nuestros sentimientos, ni podemos impresionar a Dios porque somos volubles. Ahorita estamos llorando y al rato riendo, y al rato estamos enojados y al rato alegres, ¿sí o no? Sí. Dios ya lo sabe. Pero Dios conoce y pesa cada uno de nuestros corazones. Dios sabe quién tiene la capacidad para ir y hacer las cosas que Dios nos ha encomendado a nosotros y nos ha confiado. Amén. Dios sí conoce perfectamente, usted y yo no. Yo vengo y le daba un coco a usted de volada y le tumbo aquí una moneda, un algo. Pero a Dios no, brother. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que le podemos mentir a Dios? ¿No le podemos mentir a Dios? Aleluya, así es. Sí podemos mentirle a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? No podemos engañarle. Amén. Es la diferencia. Dios conoce nuestro corazón. Amén. Yo puedo prometer a Dios algo aquí y luego saliendo se me olvida. Amén. Y yo puedo decirle, mira, Señor, esto y lo otro, y tal vez esté queriendo, o sea, mintiéndole nomás, pero no lo puedo engañar. Dios nos ve y dice, ay, hijo, yo te conozco. Dios estaba llamando a Moisés con un propósito en especial. Amén. Éxodo capítulo 14, allá adelantito. Cómo Dios estaba llamando la atención de Moisés. Cómo Dios estaba atrapando la atención de Moisés, diciéndole, Moisés, Moisés, acá estoy. Allá adelantito, versículo capítulo 14, amén. El pueblo de Dios estaba preso en Egipto, amén. Desde Génesis llegan a Egipto, amén. Acuérdense de José el soñador. José el soñador fue una persona que Dios escogió con un propósito. Los hermanos quisieron matarlo, al último lo vendieron, total que fue a parar a Egipto. ¿Saben con qué propósito era? De guardar al pueblo de Dios de la hambruna que se aproximaba en ese tiempo, cuando el rey, ¿cómo se le llamaba? El faraón tuvo aquel sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Amén. Y 7 espigas flacas y 7 espigas de gran abundante de trigo. José vino y se lo descifró el sueño y le dijo, se aproxima hambre en 7 años. No habla nada. De esa manera el pueblo de Dios llegó a estar esclavo o preso en Egipto. Amén. ¿Y qué pasaba? Cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza, es con el propósito de libertar a su pueblo de las garras de Faraón, de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Amén. Con ese propósito llamó a Moisés. Por eso le digo, Dios conoce en qué persona va a depositar la palabra, su confianza, lo que tenga que hablar a la demás gente, porque sabe que usted es fiel y que es obediente a las cosas de Dios. Amén. Dios llamó a Moisés y mire el hecho portentoso que Dios estaba a punto de hacer en el capítulo 14. Vayamos, capítulo 14, verso 14. Desde el 13 quiero leerle. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veráis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, amén. Fija, Dios cuando habla una palabra a nuestra vida, Dios la cumple. Romanos dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Estaban esclavos en Egipto. Pero ¿qué pasaba? Dios había hablado. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios le había prometido a los grandes patriarcas que su pueblo estaría esclavizado, pero cuando se cumplieran 470 años, entonces iba a libertarlos de la esclavitud de Egipto. El Salmo 107 es uno de mis salmos preferidos, porque dice la palabra que clamaban a Dios y Él venía, y se rebelaban contra Dios y estaban siendo azotados por naciones extrañas, y si volvían a clamar a Dios y Dios los escuchaba. Porque es un Dios misericordioso, un Dios que se apiada. Dios escogió al pueblo de Israel para Él, porque quería un pueblo para sí. Aunque el pueblo después pedía un rey. Amén. Pero ¿qué pasaba? Que Dios, cumpliendo sus promesas, y llamó a Moisés con un propósito. Amén. A ti te toca descubrir el propósito que Dios está llamándote. Amén. Que Dios es fiel y Dios habla, y esta es la palabra de Dios, que a través de ella puede irnos mostrando el camino a seguir y lo que hay que seguir. Amén. Por eso es bueno estudiarla. Ahora bien, dice la palabra que también hay falsos maestros y falsos cristos, falsos profetas. Amén. Pero vamos a ir conociéndolos. Amén. Ustedes van a ir poco a poco entendiendo. ¿A cuántos les gusta leer la palabra? De verdad, Hay pocos, pero gloria a Dios porque somos honestos. Amén. No a todos nos gustan las cosas espirituales. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo ahora he experimentado que es mejor todo esto. Le decía yo a mi madre en la mañana, la miré y le digo, fíjese, mamá, que ya cuando se da uno cuenta de la vida que hay que vivir, que hay que disfrutar, a veces como que ya, dice uno, se le está pasando el tren. Nunca es tarde en Dios, brother. Pero tú tienes derecho a disfrutar una vida. Tú tienes derecho a hacer una vida bien, con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, qué sé yo. Una vida que te va a edificar, que te va a llevar a algo bueno. La vida que nosotros hemos seguido, esa vida nos ha llevado. Fíjate nomás por la balanza, cómo nos ha ido a la corta edad. Cómo nos ha ido. ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo te ha tratado el mundo? ¿Qué es lo que estás buscando en el mundo? Fíjate dónde estamos, fíjate la condición. Pero Dios ha prometido dar libertad a los cautivos. Dios no saca a nadie de la esclavitud. Estaban en una nación extraña, Egipto. Amén. Y Dios no saca a nadie de la esclavitud para matarlo más adelante o en el desierto. No, Dios te saca de la esclavitud, del pecado, de la inmundicia, con un propósito de hacerte libre y de que veas la diferencia, de que con Cristo es mejor estar viviendo y siguiendo esa vida de rectitud que sin Dios y sin esperanza, brother. Hay una esperanza y hay un camino a seguir, y se llama Jesús, y Él te va mostrando. Ya te dije otra vez, Él nunca te va a dejar. Nunca. Él siempre ahí ha estado. Amén. Nosotros tal vez no lo hemos visto, no lo hemos sentido, pero Él siempre está ahí ayudándote, brother. Y es tiempo de que lo pruebes. Entonces Dios llamó a Moisés con ese propósito de hacer libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros. Primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Gloria a Dios, capítulo 1. Fíjate, hermano, que Dios es el Dios que tú y yo necesitamos conocer. Amén. Ya a veces la otra vez te preguntaba, ¿cómo es Dios? ¿O qué concepto tú tienes de Dios? Porque yo cuando era más pequeño, a veces la gente o mi misma familia me decía, ¿sabes qué? Si haces eso,
te va a castigar Dios. O me pasaba algo y lo no, Dios te castigó. Y yo, ¿sabes qué? Yo tenía el concepto de Dios, de que era un Dios que estaba como con un látigo y que en cuanto yo la regaba, los 3 latigazos y de repente hasta azotado. ¿Sí me entienden? Ese concepto tiene uno de Dios que te ha ido forjando la misma vida o la misma gente. Amén. Pero dice la palabra que Dios se complace en perdonar. Mira, dice el coro que estaba preguntando ellos que si se había peinado, que somos el pueblo de Dios. Ahí está en primera carta de Pedro. Amén. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos ha llamado. Ahora bien, ¿cuál es una virtud de Dios? La virtud de Dios es el perdonar, el darnos perdón, el alivianar nuestras cargas. Amén. Esa es la virtud de Dios, de que es un Dios perdonador, de que es un Dios que se compadece de nosotros, se acuerda que somos polvo, tú y yo. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos de parte de Él. Amén. Que hay luchas y que hay a veces resbalos, que hay tropiezos. Pero sabes que Dios es un Dios de oportunidades. Si no, te aseguro que ya todos hubiéramos sido consumidos de aquí, de esta faz de la tierra. Todos, sin excepción, hasta el más mejor. ¿Sí? Pero Dios es un Dios perdonador, un Dios que llama con un propósito y que Él conoce. Amén. Cuando la carne a veces aflora y está ganando a nuestro espíritu. Quiero leer para usted ahí en el verso 1. Amén. Si ya están todos ahí en el primer libro de Samuel. Este es primer libro de Samuel, no es primera, es primer libro de profeta Samuel. Hubo un varón de Ramataim en Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf y Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Quiero decir algo. Antes, en este tiempo que estamos aquí leyendo la palabra, el hombre podía tener 1, 2, 3 mujeres porque era cuando la tierra estaba poblándose. Amén. Incluso en el principio tal vez suene a incesto, pero era la ley de la vida. Dios hizo a Adán y Eva, amén, y les dijo: cread la tierra y sojuzgadla. Era hombre y mujer, Adán y Eva, tuvieron hijos. Esos hijos, ¿qué vendrían siendo? Entre ellos, hermanos. Pero ellos tenían relaciones, amén. ¿Por qué? Porque era la manera como Dios iba a poblar la tierra, amén. No que estuviera mal. Entonces podía tener, de acuerdo a sus capacidades, podía tener mujeres. También si andaba ahí un prángana que no puede ni mantenerse, imagina que iba a mantener a 1, 2, 3 mujeres. Se mueren de hambre, a ver, porque comen y calzan. Bueno, pero quiero explicarles eso, amén, porque va a decir, pues yo voy a tener las 3. No, ahora sí hay leyes, amén. Entonces ahora sí seguimos la palabra de Dios. Es que la palabra fue escrita en diferente tiempo, amén. En diferente tiempo, en diferentes culturas y en diferentes países. Fueron muchos hombres los que escribieron la palabra, pero uno solo es el autor, que es el Espíritu Santo de Dios, amén. Él es el uno, pero Dios se vale del ser humano. ¿Te fijas, brother? Amén. Por eso Dios está llamándote. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para contigo. Eso que sientes ahí bonito en tu corazón, o ese escalofrillito, o que te quebranta, ese es Dios tocando a tu corazón, te está llamando, brother. Amén. Entonces, gloria a Dios, amén, porque el Señor es bueno. Entonces sigue diciendo: y tenía 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Amén. Y dice el verso 5: pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. O sea, el Caná le daba parte a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana era estéril, amén. Así hacía cada año
Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. O sea que hizo un trato. El voto es el trato con Dios. Amén. ¿Y sabes qué, brother? Dios es el mejor para hacer tratos, porque tú y yo hacemos un trato y al último te rajas o me rajo. ¿Sabes qué dijo mi mamá? Que siempre no, y deshacemos el trato, ¿sí o no? Pero Dios de Ana hizo un voto con Dios, o sea, trató con Dios directamente. ¿Y qué le dijo? ¿Sí? Dice, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y qué cree que pasó? Dios le concedió un hijo que se llama Samuel, el primer profeta y el último Gedeón. Amén. Samuel fue el primer profeta. Antes los reyes de Israel tenían esa ¿cómo se puede decir? Tenían esa ventaja de que ellos podían profetizar, eran reyes, podían profetizar y podían hacer a sacerdote los reyes. Amén. Había sacerdote específicamente, pero en un caso, cuando no estaba el sacerdote, el rey podía ejercer como sacerdote. Por eso, cuando Ana le pidió a Dios que le concediera un hijo y Dios se lo concedió, entonces llamó su nombre Samuel, y ella lo dedicó completamente al servicio de Dios. Amén. Ella hizo un trato con Dios. Tú puedes hacer tratos con Dios. Dios es fiel, bro, y Dios te escucha. Amén. Pero Dios, ya te digo, Él conoce lo que vamos a hacer y lo que no. Amén. A Jonás le dijo el Señor: mira, Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama, diles que vendrá destrucción, porque su conducta no está nada bien delante de Dios. Los hombres de Nínive eran malvados. Estrellaban a los niños recién nacidos, según la historia, contra piedras, abrían a las mujeres preñadas y les sacaban el feto y les metían gatos o animales en su vientre. Los hombres esos eran malvados de Nínive, y no nomás ellos, a unos animales y todo. En ese pueblo estaba todo corrompido, y Dios levantó a Jonás con un propósito. Amén. Jonás era del pueblo de Dios. Nínive era una nación ajena, muy ajena a los principios, a la cultura del pueblo de Dios, y Dios lo miraba mal. Pero Dios, te digo, es un Dios misericordioso. Dios levantó a Jonás. Jonás no quería ir, pero Dios lo llevó, y Dios usa sus métodos, bro. Así es que no te resistas ya, bro. Dios, decimos allá en la universidad, amén, decimos: ahora nos tragó el gran pez. Tal vez aquí es un pececillo pequeño, pero hay otro pez grande. Amén. Dios, Jonás quiso ir. Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás se fue a Tarsis. Pero Dios empleó sus métodos. Es que a veces suena como que la palabra, como que dicen: le dijo una persona a un hermano indígena que traía su Biblia: no, hombre, ¿cómo crees que a Jonás se lo tragó una ballena y que lo fue a depositar a las playas de Nínive? Y le dijo el brother, el indígena, le dijo: mira, aquí dice que a Jonás se lo comió un gran pez o una ballena, y si la Biblia dijere que Jonás se tragó a la ballena, yo también lo creo. Es que está escrito aquí en la palabra de Dios. Amén. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios levantó una gran tempestad total que fue a parar a las playas de Nínive. Amén. Así es que siéntete privilegiado, porque Dios ha puesto la mirada en ti, bro. De toda la banda aquí de Durango y del mundo entero, Dios le ha placido llamarte a ti. Amén.
Si cuando lo invitan uno por ahí, que alguien que vente, que vamos a comer y todo, imagínate el gobernador, el presidente, no, le siente uno hasta, ¿sí o no? Imagínate que Dios te está llamando a ti. Un día vamos a estar sentados en esa gran mesa, amén. Entonces, versículo 3, capítulo 3, perdón, de ahí del primer libro de Samuel, capítulo 3. Ana ya había hecho un trato con Dios, amén. Verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, en la casa de Dios, en la tienda de Dios. Antes, los templos o las casas, y más en aquellas regiones, son de carpas, amén, de manta o de cosas así, amén. Entonces él ahí ministraba, porque Ana ya lo había dedicado completamente a Samuel, amén. Y la palabra de Jehová, fíjese qué pasaba, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, porque el Caná, Elí, el sacerdote, no tenía nada de visión, ni los hijos de él, que eran los herederos a seguir en el sacerdocio. Así se regían esas ramas, el sacerdote, y luego tenía hijos. Cuando fallecía ese sacerdote, el hijo primogénito tomaba el sacerdocio, amén. Era una línea de sacerdotes, amén. Por eso Dios en Apocalipsis dice que nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sacerdote quiere decir el que se acerca a Dios, amén. Así es cuando nosotros nos acercamos en el hebreo. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas, amén, pero ahora está traducida a nuestro lenguaje. ¿Qué pasaba con la palabra? Escaseaba. ¿Por qué? Porque no había hombres, no había mujeres, no había personas que se metieran a la visión de Dios, que se metieran al canal de Dios. No había nadie de esos ya. Escaseaba la palabra. ¿Y sabes qué, brother? Vendrán días, dice Jehová, en que mandará hambre y sed a la tierra, y no hambre de comida ni de bebida, sino de la palabra de Dios. Un día tal vez tú y yo vamos a querer que nos prediquen la palabra, pero entonces ya no habrá. Dice un coro, ¿dónde están los que gritaban aleluya? ¿Dónde están los que gritaban gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Dios levantó a su pueblo, amén. La palabra escasea, no hay obreros, amén. Por eso Dios está llamándote, amén. A Pedro y a Juan le dijo, vengan. Y ya no serán más pescadores de pescado, ya no van a pescar peces, ahora van a pescar hombres. ¿Para qué? Para la viña de Dios, amén. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchos ejemplos en la palabra. María, la madre de Jesús, que Dios la llamó. Fíjate, hermano, qué grande bendición para ser la portadora de Dios encarnado, amén. A Gedeón Dios lo llamó porque el pueblo de Madián era muy cargado con Israel. El pueblo de Israel sembraba cebada, trigo, y venían los madianitas y se los quitaban. Y Gedeón era un campesino. Dios lo llamó y le dijo, mira, a ti te he llamado para libertar a mi pueblo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aquí no importa que tú tengas estudio o no, que aquí no importa que tú tengas dinero o no, camioneta o no, qué sé yo, no importa. Dios lo que ve en nuestro corazón, amén. Dios lo que mira es la intención que traemos para con Él, brother, amén. Tenemos que acercarnos confiadamente ante Dios. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Vamos a hablar de 10 años atrás, todo esto que estamos viendo no se miraba, brother, amén. Ni a estos lugares, ni a las prisiones, ni a los cerezos, ni a los centros, ni a los enfermos, a ningún lado donde dedicaban. Es más, en las calles poco se miraba hablar de la palabra de Dios. ¿Sí te fijas tú en eso? Hace tiempo casi nadie. Es más, yo me acuerdo que antes yo de conocer la palabra, yo nunca había leído una Biblia. Y ahora ya veo donde sea que voy. Dios le bendiga, hermano, y varones ahí hablando de la palabra y con su Biblia. Digo, gloria a Dios, que el Señor en el postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué?
Porque ya dijimos que antes nada más sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas venía el Espíritu Santo. Y era cuando podían profetizar y era cuando podían ministrar. Amén. En ese entonces era así. Pero cuando el profeta Joel dijo, y en el libro de los Hechos se cumplió, y dijo Dios, sobre toda carne derramaré mi espíritu. O sea que ahí ya no iba a haber acepción de que nada más sobre el sacerdote, sobre el profeta, sobre el rey. No, ya ahora dijo, sobre toda carne, dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya todos tenemos derecho a conocer la palabra de Dios. Amén. Y es donde está lo mejor. ¿Sí? Dios está llamando. Y Dios no nada más te llama y te deja allá a la intemperie o allá como te las puedas arreglar. No, Dios te equipa, y revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios cuando te llama te equipa con dones. ¿Para qué? Para que puedas salir vencedor. Hasta ahora tú y yo tal vez no habíamos militado en la vida espiritual. Y sabes que si aquí está difícil, porque a veces ya sabes la carne como aflora. Amén. ¿De qué anda con mi rollo? Y mi jabón, mi calcetín que tenía ahí, ¿qué? ¿Sí o no? Es normal, estamos en estos lugares, pero y uno lo entiende porque uno ya pasó por ahí, gloria a Dios. Pues sabes que, hermano, no es necesario tanto. Amén. ¿Sí? Dios está llamando a tu vida. No importa que seas joven, mejor. Amén. Porque tienes más fuerza, más vigor para ir y llevar la palabra allá a la sierrota, por allá donde no entran ni los caballos ya a veces, para allá ir a darles la palabra de Dios, ¿sí o no, bro? Amén. ¿Cuántos eran aventados en el mundo? Que llegan allá al barrio, ya la palomilla y no, yo me pego contigo, ¿sí o no? Ay, con todos, y uno por uno y el último. Pues de eso quiere Dios, amén, para que quien va a llevar la palabra, yo mero, amén, en el nombre de Jesús, y le decide al vato loco, amén, y a la prostituta y al homosexual, es que Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. La otra vez me topaba con unas mujeres que eran pareja, y empecé a ministrarlas y empecé a hablarles y a decirles que Dios al hombre lo hizo hombre y a la mujer la hizo mujer. Dios no hizo nada a medias. Amén. Así es que esas cosas son de parte del enemigo. Amén. Pero y tal vez son maldiciones de los padres sobre los hijos. Pero el hombre es hombre y la mujer es mujer aquí en China. Amén. Ya que se disfracen o que quieran ahí, pues ya es otra cosa, pero es la verdad. Amén. Por eso le digo, la Biblia fue escrita en diferentes etapas de la vida. Amén. Y por eso cuando hablaba de que no se confundieran entre homosexuales, miren, en el pueblo de Dios, en aquellas culturas ya sabe cómo andan vestidos, ¿no? Con sus túnicas, con sus baluartes que son turbantes. Amén. Y todo eso, y ya ven cómo andan. Sí. Por eso Pablo decía que el hombre vistiera ropa de hombre y la mujer de mujer, para no confundirse. Amén. Bueno, ese es para el llamado de cada uno de nosotros. Amén. Y tenemos que hablar tal y cual es la palabra, hermano. Amén. Dios cumplió sus propósitos con la gente que llamó. Dios te está llamando. Mira, brother, y quiero decirte algo, y es real, tú ya no te vas a poder sacar, ya no vas a ver qué. Dios respeta. Y si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero nada contigo, yo mejor en mi rollo y mi vida, y ahí te ves. Y Dios respeta, brother. Dios no te va a consumir. Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe cómo vaya a irte en la vida, en la escuela de la vida? Amén. Pero si tú le abres tu corazón y le das tu vida a Dios, Dios puede cumplir sus propósitos como lo hizo con Moisés. Amén. Y como lo hizo con Samuel. Y como lo hizo con tantas personas en la Biblia. Amén. Si te gusta leer la palabra, ya dijimos los libros. Amén. Y un versículo quiero que memorices, Romanos 12:12, ahorita lo vamos a repetir. Amén. Entonces el llamamiento de Dios es para siempre, brother. Amén. La vida cristiana no es para cuando salgas de aquí. O sea que la vida espiritual no es para que ya salí, ya te ves Biblia, ya te ves Dios y pum, pum,
otra vez y a ver qué hace. No, es para siempre. Este pacto con Dios es para siempre. Ana le dijo, si me das un hijo yo te lo voy a dedicar para ti. Y Samuel fue un grande profeta. A él le tocó ungir a los dos primeros reyes de Israel, porque David no fue el primer rey de Israel, ¿Sabe quién fue, verdad? Saúl fue el primer rey de Israel, y Samuel le tocó ungirlos, amén, a él y a David. Fíjese qué grande bendición. Él estaba al servicio de Dios, él estaba completamente al servicio de Dios, ministrando las cosas de Dios, amén. Entonces usted y yo tenemos también un propósito en las cosas de Dios, en la viña de Dios, en el pueblo de Dios. Tenemos un lugar, cada uno. Aquí no va a ver de que cada quien, que vamos a andar envidiando, queriéndole robar el ministerio a aquel o al otro. No, cada quien tiene un propósito, amén. Entonces Dios tiene un propósito para con nosotros, y el llamado es para todos en general. Nada más que hay unos que no quieren aceptar ese llamado, no quieren abrir su corazón y su oído, amén. Y desafortunadamente también la Biblia dice que no es de todos la fe, amén, porque estas cosas se creen por fe, brother, amén, no por vista. Dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Sé que no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Amén. Esa es la vida del cristiano, brother. Aquí es al revés del mundo. En el mundo tú le dices a una persona, pues quiero darte tanto por tu camioneta, y dice, a ver, pues ver para creer, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí es al revés. Aquí es creer para ver. Así es las cosas de Dios, brother. Moisés fue reservado desde el vientre de la madre, de un sinónimo de la vida de Jesús. Cuando nació Moisés, Faraón dijo que maten a todos los niños, y las niñas nomás dejen de los hebreos, y nomás dejen las niñas, porque empezó a multiplicarse el pueblo hebreo. Y Faraón dijo, no hombre, estos hebreos son un resto, al rato se van a multiplicar y nos van a vencer y nos van a dominar y nos van a hacer sus esclavos. Y empezó a matar a los niños que iban naciendo de 2 años hacia abajo. Si se acuerdan que a Jesús le pasó igual, cuando andaba por ahí José y María de camino, y el Herodes dijo, maten a todos los niños, amén. Algo similar a la vida de Jesús, Moisés. Por eso dice el mismo Moisés, hablando, dijo que Dios le levantaría un profeta mayor que Moisés, y mayores cosas hablaría, amén. Así es que Dios tiene nuevas cosas para ti, brother. Yo quiero que tú experimentes esas cosas. Mira, no es malo probar primero las cosas de Dios, probar primero en eso, y luego ya decidir, amén. Es como cuando una comida no nos gusta, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que probarla y no me gusta esta, esta sí me encantó, ¿sí o no? Así es las cosas de Dios. Tienes tú que valorar lo que Dios está hablando a tu vida. No que es que sea fuerza, que tengas que aceptar a Dios y el llamado, pero Dios sí te aconseja que aceptes la vida y que aceptes la bendición, amén. Dios te aconseja eso, amén, porque Dios es un caballero. El enemigo viene y nos a la brava, llega y tumba la puerta y se mete, y ¿sí o no? Pero la palabra dice que Dios está llamando, y si alguno abre, entraré, dice. ¿Sí? Sé que dice, no a la fuerza, pero yo te aconsejo que escojas la bendición de parte de Dios, y que tu vida la pongas en manos de Él, para que te vaya bien en esta tierra. Ponte de pie. El llamado de Dios para con los hombres. Quiero que oremos, y quiero que estemos clamando a Dios, y que le digamos a Dios, yo sé que Dios te ha llamado, y que Dios te puede mostrar un solo propósito que tenga para tu vida. Tú tienes en las oraciones estas desde la mañana, y en todo esto que hacemos Dios se mueve, y Dios puede darte visiones. Acuérdate de Joel 2:28, libro de los Hechos capítulo 2, ahí está el derramamiento del Espíritu Santo, y ahí dice todo lo que pueden hacer a través del Espíritu Santo, amén. Vamos a orar y vamos a estar ministrando, amén. Y si tienes necesidad de que oremos por ti, pasa,
Y vamos a clamar juntos a Dios, amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Bendito Dios y Padre nuestro. Aquí estamos, Señor, dándote todo el honor y toda gloria y alabanza, Padre, pidiéndose el mover de tu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro vientos y da vida espiritual.